Mateo capítulo 10, verso 40 dice: el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. ¿Por qué no lo lee conmigo en voz alta? Diga: el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Bueno, ¿qué significa paternidad divina? La paternidad divina no es una metáfora humana aplicada a lo divino. Es decir, no estamos trasladando lo que significa la paternidad natural y humana a Dios. No estamos haciendo una aplicación de lo que se vive aquí en el mundo a lo divino. Es al contrario. La paternidad divina es una realidad en Dios, una realidad en la Trinidad. Es una realidad divina reflejada en lo humano. Es la verdad más importante del universo. Por eso nos vamos a tomar un buen tiempo para poder explicar y para poder aprender y para, primeramente Dios, aplicar a nuestra vida este principio que definitivamente cambia la visión que tenemos de nosotros mismos, la visión de Dios, la visión de la iglesia, la visión de la vida. Este conocimiento transformará totalmente tu experiencia de fe, estoy seguro. Porque mientras otras revelaciones de Dios enfatizan su poder o justicia, o sea, podemos extraer de la Biblia enseñanzas acerca de quién, cómo es Dios, cómo actúa, y podemos en esas enseñanzas y doctrinas aprender sobre su poder, su gloria, su justicia y su poder. La paternidad, en cambio, revela su cercanía, su amor y su relación. Muchas veces damos énfasis a la primera parte de cómo conocemos a Dios en ese poder y justicia, pero no le damos mucho énfasis para conocer cuál es nuestra relación con Él y cómo Él es como Padre con nosotros. Quiero recordar lo que dije hace 15 días. El Padre Celestial no es un sustituto de tu Padre natural. Dios no quiere ocupar el lugar de tu papá. Dios no vino en Cristo para que nosotros olvidemos a nuestro papá, bueno o malo, hayan hecho cosas buenas o cosas no buenas. Dios te dio a ti la bendición en lo natural, que a través de un papá recibieras lo que ese papá pudo dar y te seguirá dando. Hasta ahí. Pero la paternidad divina nos enseña que Él es el Padre. Y Él nos va a dar lo que el Padre natural nunca nos pudo haber dado o no nos quiso dar. Él va a suplir todo lo de su gloria, todas sus riquezas de paternidad en gloria, de aquello que nosotros seamos carentes. Y tanto el que tuvo un buen papá aquí en la tierra como el que tuvo un mal papá aquí en la tierra necesitan conocer al Padre Celestial. Porque el Padre Celestial nos dará solo lo que Él tiene y solo lo que Él puede dar. Debemos ser agradecidos con lo que hemos tenido aquí en lo natural y en lo material. Debemos honrar, como nos manda la Escritura, padre y madre. Pero debemos tener cuidado de que cualquier experiencia que se haya tenido, buena o mala aquí en la tierra, no sea el estorbo para conformarse o para no arriesgarse a conocer la paternidad divina. En el Antiguo Testamento, la paternidad de Dios es presentada de una forma corporativa. Israel es llamado hijo de Dios de forma nacional. Y en el Antiguo Testamento rara vez, rarísimas, contadísimas 2 o 3 veces se encuentran expresiones hacia Dios como Padre en lo individual. Generalmente en el Antiguo Testamento la gente oraba a un Dios distante, a un Dios de la nación, a un Señor y Rey. Y es Cristo el que nos viene a mostrar en el Nuevo Testamento una radical y extraordinaria forma de acercarse a Dios. Al enseñarnos el Padre Nuestro, esa oración que no solamente es una fórmula o manera de orar, sino que es la revelación de una relación más cercana e individual y personal que Jesucristo vino a mostrar.
Esta relación en el Antiguo Testamento no es tan íntima en términos individuales como la que el creyente del Nuevo Testamento ahora puede tener con el Padre. En el Nuevo Testamento ocurre un cambio, y ese cambio lo tenemos en Jesús. Es más, Él se presentó como la profecía de Isaías lo menciona en uno de sus nombres: Padre eterno. El que tiene a Cristo tiene un Padre eterno, aunque sea huérfano natural o huérfano funcional. Tenemos en Cristo a un Padre ahora. No solo, como dije, el Padre nuestro es una fórmula de oración, es la entrada a conocer a nuestro Padre. Porque la paternidad no comenzó en la tierra, sino en la eternidad. Vamos a ver Mateo capítulo 6, verso 9 y Juan 14, 9. Porque Cristo nos revela plenamente a Dios como Padre. Dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro. Diga conmigo: Padre nuestro. ¿Cómo nos enseña Jesús a orar? Ya no, la oración no deberá de ser: Dios que estás en los cielos, Dios mío, perdóname, Dios mío, ayúdame, Dios mío, sáname. Dios, no, sino que ahora nuestra oración debe ser dirigida al Padre. Es más cercano, es más íntimo. Esa es una enseñanza de Jesús. No está mal si nosotros le declaramos Dios. No está mal si nos referimos a Él como Dios, porque lo es. Pero es mejor, es lo correcto y es lo bíblico que oremos dirigiéndonos a Dios como Padre. El siguiente versículo que mencionamos es Juan 14, 9. Dice la Escritura: Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Porque Felipe le decía: muéstranos al Padre y te creeremos. Y él le dijo: me han conocido a mí, porque el que ve a Jesús ve al Padre. Por eso el versículo de inicio: el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Y el que lo envió es el Padre. El que recibe a Cristo, recibe al Padre. Y eso se traslada ahora a cada uno de nosotros. Cuando usted me recibe a mí, no me está recibiendo solo como Robin García, está recibiendo al que Dios envió. Y cuando usted me recibe a mí como pastor y me ve como padre espiritual, no solamente me está recibiendo a una manera eclesiástica o de una manera organizacional, sino está recibiendo al que me envió, al Padre Celestial. Juan capítulo 17, versículo 3, tiene una palabra que se queda a veces un poquito limitada cuando el concepto o la definición la vemos solamente como una información doctrinal. Juan 17:3 dice: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Esa palabra conocer, esa palabra conocimiento, que te conozcan, esa palabra conocer significa más que un entendimiento intelectual, más que una información sobre Dios, se refiere a conocer en el sentido de comunión íntima, relación personal. Y esa relación personal es la vida eterna. Nosotros no tendremos vida eterna cuando nos muramos, ya la tenemos. Nosotros no disfrutaremos de la vida eterna cuando estemos en la gloria, ya la disfrutamos. Sí tenemos una relación con el Padre Celestial. Cuando nosotros caminamos con Cristo, cuando nosotros caminamos con Dios como Padre, estamos ya disfrutando de la vida eterna. Pero es un conocimiento entonces que no se debe quedar a nivel de doctrina, de conocer al respecto del Padre Celestial, sino de conocerlo a Él personalmente. Y el conocimiento correcto de Dios produce una relación correcta con Él. En la medida que mejor conozcamos a Dios Padre, en esa medida nosotros tendremos una correcta relación con Él. Conocer a Dios como Padre es el fundamento de la vida cristiana y de nuestra vida eterna. En este sentido, también hay que acuñar la otra enseñanza que va paralela, que es parte de, a la par de la paternidad, debemos aprender sobre lo que significa la filiación o la adopción. La filiación
es esa calidad, es ese vínculo jurídico y natural que une a una persona con sus progenitores. Si la paternidad es la relación de padres con los hijos, el cuidado, la atención, la protección, la educación, el amor, si la paternidad es eso, la filiación es la calidad como hijo en relación con los padres. Y es también un vínculo jurídico y natural que se da por lazos de sangre o por adopción legal. La adopción, en el caso bíblico, como una doctrina, parte de nuestra salvación, la adopción es el acto por el cual Dios nos hace miembros de su familia. Diga conmigo, familia. Implica una transformación total de identidad, da un nuevo nombre, nos da una familia y tenemos derecho a una herencia. Cuando nosotros somos salvos, ocurren varias cosas. En el proceso de la salvación, en el acto de la redención, ocurren varias cosas. Entre ellas, la adopción, que es el ser abrazados por Dios como hijos. La justificación, por un lado, me hace libre del pecado, trata con la maldición y la liberación legal. Pero la adopción, por el otro lado, en el proceso de la salvación, es el acto por medio del cual Dios me hace parte de su familia y me hace su hijo. O sea que antes no éramos hijos, sí y no. Sí éramos hijos por creación, como todas las criaturas pueden decir que son hijos de Dios. En cuenta los ángeles, aún los demonios, todo en la naturaleza creado por Dios es hijo de Dios. Pero por redención, en relación y para vida eterna, solo aquellos que han sido redimidos por la sangre de Cristo somos hechos hijos de Dios. Juan 1:11 y 12 dice: a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Eso significa que antes no lo eran. Y dice en el siguiente versículo: estos no han nacido de carne ni por voluntad de varón, sino del Espíritu. Es decir, nosotros ahora somos hijos de Dios, no por nuestra voluntad. Yo no me hice hijo de Dios, Él me hizo a mí. Por su gracia, por su misericordia y por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Y esa adopción implica una transformación total de mi identidad. Aquí en la tierra podré ser hijo, hija de alguien, pero ahora por la obra de Cristo en mi corazón yo soy hijo de Dios. Ahora soy hijo del Señor, no solo soy una criatura, soy hijo de Dios. Y Él me ha dado, juntamente con esa calidad de hijo adoptivo, me ha dado una familia, me ha dado un nombre y me da herencia. La adopción constituye uno de los pilares fundamentales entonces de nuestra salvación. Por eso es que hay que entenderla y hay que vivirla. No solo responde al problema del pecado, sino al problema de la identidad y pertenencia. Muchas personas, muchos creyentes se quedan nada más con la parte del proceso de salvación en el cual son justificados por el pecado, se saben ahora libres del pecado y del infierno, son salvos y esperan la vida eterna. Pero se pierden el aprender, el comprender y el vivir la adopción, el empezar a vivir como hijos, de tal manera que reconocen a Jesús como Señor y Salvador, pero no lo pueden ver como padre. No tienen una relación con Él como padres e hijos, sino que siempre le siguen viendo como que estuviéramos en el Antiguo Testamento, un Dios distante, entrando al palacio de un rey como vasallos. En lugar de vernos con lo que ya Dios nos dio, la calidad de hijos, entrando a la casa, ciertamente Él es Rey Dios, pero es mi casa porque es la casa de mi Padre. No sé si me estoy dando a entender. Pero la salvación y vivir la vida cristiana
Implica entonces vivir de ahora en adelante en calidad de hijos. La doctrina de la adopción es una de las más profundas, lamentablemente y paradójicamente una de las menos desarrolladas. Por eso hay que aprender al respecto. En el Evangelio de San Juan, que es donde más énfasis se le da a este tema, usted va a encontrar una y otra vez cómo el apóstol Juan nos lleva al entendimiento de que Él es nuestro Padre, nosotros somos sus hijos y tenemos hermanos. La justificación, como dije, responde a la culpa del pecado, pero la adopción a la pertenencia e identidad. Desgraciadamente muchas personas se sienten salvas, se saben salvas del pecado y del infierno, pero no viven su identidad de hijos del Padre. Viven todavía carentes de esa sensación de ser verdaderos hijos de Dios, porque sufren la adopción funcional. Por lo que les ha pasado en su vida anterior, sufren por el rechazo, la culpabilidad, complejos que afectaron la mente y el corazón humano, y eso les dificulta tener una relación de hijos con el Padre Celestial. La adopción no es un complemento de la salvación. La paternidad no es un complemento de la salvación, es la culminación relacional. Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene no dice a Dios, ¿verdad? Dice al Padre. Es decir, Cristo, la razón por la cual vino, el propósito por el cual vino en nuestro corazón, es para que nosotros lleguemos al Padre y lo hagamos como hijos. La adopción sigue a la fe salvadora, y es evidencia de nuestra salvación. La paternidad es muy importante. Este tema que estamos desarrollando y seguiremos aprendiendo es muy importante, porque muchos cristianos se quedan con el rockstar de Jesús, el cool friend, el amigo Jesús, ¿qué es? Otros se quedan con el revolucionario, a la estatura, como en la línea del Che Guevara. Otros se quedan con Jesús como un gran maestro, ¿verdad? Pero como que fuera otro Buda, algo así. No se quedan con esa relación con el Cristo, ese nivel. ¿Qué es todo eso? Pero es más. Es la adopción, la verdadera demostración, la vivencia de uno como hijo y el entendimiento de Dios como nuestro Padre, y esa vivencia es la demostración de que somos salvos. Mire lo que dice el Evangelio en Romanos, no es el Evangelio, pero bueno, es otro Evangelio, le llamaron el Evangelio de Pablo a la carta de Romanos 8, 14 al 17. Y preste atención en estos conceptos porque son clave. Dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son, ¿qué dice? Hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos. Verso 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Es este entendimiento, es esta revelación, pero es esta vivencia que el Espíritu Santo usa para transmitirnos, convencernos, reafirmarnos y hacernos decir: Abba, Padre. De tal manera que cuando nos comunicamos con Él, no decimos Dios a la distancia, sino decimos Padre muy de cerca. No es lo mismo saludar a alguien que no se conoce o se conoce poco, que saludar a alguien que está íntimamente relacionado con uno, como un pequeño niño con su papá. El creyente no solo es perdonado, es incorporado plenamente a la familia de Dios. El creyente no solo es perdonado,
es incorporado a la familia de Dios. A veces nos acercamos a Dios con cierto temor, que hay que tener un temor reverente, pero no debe ser un temor que nos aleje. A veces nos acercamos a Dios como con mucha pena, que quizás no somos lo suficientemente dignos para poder acercarnos, especialmente si hemos fallado en algo. Entonces le vemos como el gran policía del universo que está con el garrote listo para sancionar y pegarle a quien no se ha conformado a sus leyes. Muchas veces vemos a Dios como ese gerente de la gran empresa en la cual nosotros tenemos que cumplir tareas y tenemos que entregarle un reporte y venimos con pena a ver si llegamos a los objetivos. Muchas veces vemos a ese Dios en el cual hemos creído y al cual seguimos como que fuera un gran rey, aunque es rey, pero nosotros como esclavos viniendo a ver qué tributo o pleitesía le rendimos. Cuando Cristo vino, nos acercó al Padre para que no seamos ni vasallos, ni esclavos, ni lejanos, ni solo siervos, sino que seamos hijos. Como cuando el hijo entra con confianza a la casa, él no toca la puerta. ¿Verdad? Papá, ¿me da permiso para entrar a la casa? No, el hijo entra a su casa. Abre la refri y agarra porque es su casa. Se sirve en la mesa, se sienta en la mesa porque es su casa. Se sabe hijo y se comporta como hijo, piensa como hijo, habla como hijo porque no está en casa ajena. El que está en casa ajena, pues hasta cierto punto llegará, ¿verdad? Hasta con ciertas libertades actuará. No entrará hasta ciertos lugares. Pero los que son hijos, ¿no es cierto? Usted está durmiendo tranquilamente en su cama y ahí se suben sus hijos, ¿verdad? Porque son sus hijos. Usted está en casa ajena, usted no entra a la cama del compadre que le invitó, ¿verdad? Porque no es su casa. Y muchos cristianos actúan como que fuera casa ajena en la que están en su relación con el Padre. Diga conmigo, yo soy hijo. Porque esa es la gran pregunta para este día. ¿Eres vasallo o eres hijo? El creyente debe vivir con identidad de hijo, no de esclavo. No debe buscar un rey cuando tiene un padre. Ni buscar entrar en un palacio como vasallo cuando tiene casa donde entrar como hijo. La paternidad divina redefine la vida, la relación con Dios y nuestra identidad. Enseña cómo guiar a los hijos. Fíjese que la paternidad es también el espíritu, es la estrategia, es la forma, ¿cómo decirle? Es la manera en que Dios, a través de la iglesia, a través de su pastor, permite que los hijos disfruten de la paternidad divina. Hay una parte en una relación personal e íntima e individual que se da, y hay otra que se manifiesta a través de los padres que Dios ha dejado. Así como en lo natural, Dios a través de los padres naturales provee, bendice, dirige, cuida, también en lo espiritual, a través de los padres espirituales, guía, protege, alimenta, bendice. Por supuesto que usted dirá, yo no necesito de mis papás. Bueno, después de cuántos años de que sí necesito de ellos. Porque de bebé ninguno que ha salido del vientre de su madre se independiza y dice, yo no necesito de mi papá, o yo no necesito de mi mamá. Porque necesita para el sustento. Desde que le dan pecho, le visten, le cubren, le educan, le guían, le enseñan hasta hacerlo independiente, porque ese es uno de los grandes fines. Igualmente en lo espiritual, nadie que nace en Cristo puede decir de primas a primeras, yo no necesito tecomatas para nadar, yo oigo directamente a Dios y no necesito que más me guíe y me diga. Bueno, en ciertas cosas, pero hay otras cosas que sí, para eso puso el Señor la paternidad divina,
a través de la iglesia. Esto que le estoy enseñando yo hoy a usted, quizá ya lo oyó, quizá no, quizá hoy lo está entendiendo. Hoy está recibiendo algo que no se lo da directamente, sino a través de cómo funciona Dios en la iglesia. Porque es a través de la paternidad divina que Dios nos enseña cómo guiar a sus hijos prestados a padres en la tierra, los naturales en lo material y los espirituales en la fe. Porque los padres naturales guían su paternidad en lo natural y material. Los padres espirituales guían a sus hijos espirituales en la tierra en la fe. La adopción no es una metáfora emocional, sino una realidad legal, espiritual y relacional que define nuestra existencia. 1 Corintios 4:15, el apóstol Pablo nos da otra luz para poder comprender la relación. Diga conmigo, relación. Porque eso es el evangelio, es relacional. Eso es la iglesia, relacional. Pablo dice: aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del evangelio. Y no se refiere al evangelista por medio del cual usted vino a Cristo. Se refiere al que lo mantiene, al que lo alimenta. Porque como se dice en lo natural, padre no es el que engendra, sino el que guía, cría, mantiene. En otras palabras, el apóstol Pablo, aquí pongamos el principio del versículo, por favor. Dice: porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos, dice que, padres. En lo natural muchas veces se ha oído a algunos que dicen: yo soy tu tata, tu maestro, tu coach, tu entrenador, tus amigos, cualquiera te puede decir cuál, pero yo soy tu tata, cabrón. En buen chapín, ¿verdad? Como para definir algo, como para definir una cosa. Entonces el apóstol Pablo está diciendo: puedes tener miles de instructores o tutores, motivadores, conferencistas, ayos pues, pero el amor, la guía y el compromiso de un verdadero padre espiritual son únicos e irreemplazables. El método de Dios es invariable. Cuando desea intervenir en los asuntos de los hombres, siempre levanta un hombre. Cuando desea intervenir en su creación, siempre busca a alguien que lo representa. Por eso creó a Adán y Eva. Por eso todavía levanta líderes, levanta pastores, levanta siervos, levanta hombres y mujeres en lo espiritual, para que a través de ellos Dios haga algo, Dios sea representado. Abraham, Moisés, David, Jeremías, el mismo Jesús, como otros, han sido levantados, y se ve en la escritura, para representar a Dios. Es un modelo, es un modo. Cualquiera podría decir que es independiente, independizarse del cuerpo, pero sería una iglesia como un cuerpo hecho pedazos, repartido, una mano caminando sola por allá. Imagínense un pie saltando ahí solito, una oreja va por allá, miren el ojo va por allá. O sea, una serie de miembros y de partes del cuerpo repartidas sin cabeza, sin dirección, sin unidad. En cambio, Efesios capítulo 4, verso 11 en adelante nos dice que Él estableció a los apóstoles, a los profetas, a los evangelistas, a los pastores y maestros para, dice el versículo 12, para la edificación del cuerpo de Cristo, para la instrucción, para que se pueda capacitar a los santos para la obra del ministerio, y que juntos como un cuerpo, unidos en la fe, podamos realizar la obra de Dios. Por eso es que Dios nos trajo a una familia bajo una cobertura de paternidad espiritual. Porque los enviados de Dios no solo llevamos su mensaje, también lo representamos a Él.
portamos su autoridad y algo muy importante, su bendición. Yo me recuerdo muy bien de mi abuelo. Lo admiro y todavía guardo grandes recuerdos de mis dos abuelos, el paterno y el materno. Muchas cosas por qué admirarles. Recuerdo algunos tíos también con muchas particularidades, características muy especiales. Tengo en mente maestros que mis respetos. Hasta el día de hoy les agradezco muchas cosas a maestros y maestras, tutores, mentores, y puedo mencionar gente que me ayudó y muchos que conocí de cerca y personalmente, y otros que recibí su mentoría a través de libros, a través de una guía, digamos, por su enseñanza. Pero no lo puedo cambiar con lo que me dijo mi papá, con lo que me aconsejó mi papá, con lo bueno que me hizo mi papá. Porque hay cosas que solo pueden ser recibidas del papá. No sé si usted me entenderá, estará de acuerdo conmigo, pero podemos recibir, y el apóstol Pablo dice, ustedes podrán tener miles de ayos, de mentores, de tutores, de líderes, pero hay algo que el Padre, solamente un Padre, puede transmitir. Repito, los enviados de Dios no solo llevamos su mensaje, también le representamos a Él y portamos su autoridad y su bendición. Por eso es que cuando yo bendigo, hermano, yo sé lo que estoy dando. Yo tengo una bendición que Dios me ha dado para trasladar, que no es para cualquiera, es para los hijos. Yo bendigo a muchos en muchos lugares donde voy a predicar, voy a enseñar, me piden oración, piden que interceda por algo, me piden que los bendiga. Yo los bendigo en general, pero no puedo bendecirlos, no puedo darles algo que Dios me asignó a mí que les diera solo a mis hijos espirituales. El mismo Señor Jesús, cuando le estaba pidiendo a aquella mujer un milagro, Él le dijo un principio, le dijo este principio, es que el pan es para los hijos. Ella le dijo, Señor, pero hasta los perrillos comen de las migajas del pan que cae de la mesa de los hijos. Y le hizo su milagro. Entonces, ¿cómo le hizo el milagro a esta si no era su hija? Es que esa fe la convirtió en su hija. Cuando ella dijo, es que hasta los perrillos comen de las migajas del pan que cae de la mesa de los hijos, en ese momento ella estaba creyendo que Jesús podía hacer lo que ella necesitaba. Se estaba convirtiendo en una hija en la fe, y por eso recibió el milagro. Porque hay bendiciones que no se pueden entregar a quienes no son hijos. Por eso usted no menosprecie la bendición que sus papás han hecho o han dicho sobre ustedes, aunque haya sido limitada, aunque haya sido contada, y aunque usted considere que quizás su papá, su mamá no eran muy conocedores de algunas cosas, no eran entendidos o no habían estudiado o eran pobres o no tenían recursos. Eso que dijo positivamente tu papá sobre tu vida, nadie más lo puede hacer. Eso que positivamente hizo tu mamá sobre tu vida, de nadie más se puede recibir. Igual en lo espiritual. Hay ciertas cosas que no vas a recibir en otro lado, porque Dios le ha placido que a través de este siervo pueda brindarte como padre espiritual. Ningún creyente debe caminar solo. Todos debemos aprender a caminar con padres espirituales. Debemos saber recibir al Señor a través de los líderes que Él ha puesto. Mateo 10:40 nuevamente. ¿Qué es lo que dice el Señor? El que a vosotros recibe, a mí me recibe. Está hablándole a sus discípulos. Quien lo recibe a uno, quien lo recibe a uno, quien me recibe a mí como pastor, como discípulo de Cristo, lo está recibiendo a Él. Y quien recibe la bendición que yo estoy dando como padre espiritual, la está recibiendo del mismo que la envió. Porque dice, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió.
Cada creyente debería de buscar entonces las bendiciones de sus padres, naturales y espirituales. Para los israelitas era tan importante ese concepto que los patriarcas siempre bendecían a sus hijos antes de morir. Para ellos era clave, y se entiende la disputa que hubo entre Jacob y Esaú, porque aunque Esaú era considerado el primogénito, porque fue el primero que nació, eran gemelos. Ninguno era mayor que el otro, eran de la misma edad. Pero Esaú menospreció su primogenitura, menospreció la honra que tenía al venderle la primogenitura a su hermano Jacob por un plato de lentejas. Entonces, cuando Isaac bendijo a Jacob, que era el segundo, le bendijo de tal manera que quedó con la bendición de la primogenitura. Y cuando vino Esaú a tratar de que lo bendijeran a él de esta manera, de la misma manera, no pudo hacerlo Isaac. Le dijo: no te puedo bendecir de la misma manera porque ya lo bendije. Te voy a bendecir de todas maneras, pero no va a ser de la misma manera. Porque las bendiciones de un padre son distintas a cualquier otra bendición. Por eso uno debe procurar, en la medida de lo posible, que su padre natural lo bendiga a uno. Uno debe dar ocasión y aprovechar las bendiciones, apreciarlas. Igualmente de los padres espirituales. Los naturales bendicen de manera natural, pero el padre espiritual te bendice con lo que Dios le ha dado. Pablo encuentra a Timoteo como un creyente. Encontró a aquel muchacho y lo hizo su discípulo. Lo reclutó, lo preparó, pasó tiempo con él, lo discipuló, sirvieron juntos en varios viajes y al final le delegó responsabilidades. Y antes de morir, le heredó la visión. Antes de ser ejecutado, en 2 Timoteo 1:14, se encuentra ahí el pasaje en el que lo hizo heredero de la bendición. ¿A quién se hereda? Solo a los hijos, ¿verdad? Dice: guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ese depósito era la visión, era la unción, era el llamamiento, era lo que Dios le había dado a aquella casa paterna, a aquella casa espiritual, a ese ministerio. Y estando a punto de partir, el apóstol le delega, le entrega, le traspasa esa unción a Timoteo. Mire cómo comenzó. 1 Corintios capítulo 4, verso 17. Dice: por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es, ¿qué dice? Mi hijo amado, fiel y en el Señor. Veamos ahora 1 Timoteo 1:2. 1 Timoteo 1:2. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia y misericordia. Era verdadero hijo, fue colaborador, amado en el Señor, pero se convirtió en un verdadero hijo. Y a este, según de Timoteo 1:14, lo heredó. Se han encontrado casos en los que por adopción legal o por adopción sentimental, hay personas que de niños tal vez comienzan a trabajar en una casa y se encariñan tanto con la familia, y la familia se encariña tanto con esa muchacha, con ese patojo, y que se vuelven útiles y se vuelven responsables y se vuelven parte de la familia, y aunque no llevan el apellido, no llevan la sangre, el papá o la mamá lo consideran y hasta lo heredan en algún momento. En ese proceso se ve espiritualmente que Timoteo caminó con el apóstol Pablo de ser un colaborador a un hijo fiel, a un hijo verdadero en la fe, y luego a ser heredero de la visión. Los verdaderos hijos heredan las bendiciones del Padre espiritual. Tener padre espiritual no significa pasar una hora oyendo al pastor como un conferencista. Por supuesto que yo traslado con todo mi corazón, y el que es verdadero hijo agarrará la enseñanza del pastor como un padre.
El que no es un hijo agarrará la enseñanza del pastor o de quien escuche, como cualquier conferencista, como cualquier invitado o predicador. Un buen consejo, una buena enseñanza. Si lo aplica a la vida, esos principios le darán resultado, pero no llevará la bendición de un padre. Le doy unos segundos para procesar eso. Pero tener un padre espiritual no significa pasar una hora escuchando a alguien. Significa caminar juntos, perseguir los propósitos de Dios juntos, cuidarse el uno al otro y sacar adelante la iglesia juntos. Necesita un intencional acercamiento del padre, pero también un intencional acercamiento del hijo. Significa una relación en ambas vías. La iglesia el día de hoy ha tomado otros matices. Hasta pareciera un club social, un club de amigos. Se va ahí porque hay interés en algún muchacho, en alguna muchacha, porque se gusta la música, el colorido o los programas. Podrá ser una relación hasta cultural, una relación de negocios, una relación en cualquier otro sentido, pero no una relación paternal, espiritual. Y se estarán disfrutando de más de alguna que otra bendición, pero se estará faltando a esa bendición especial por la cual Dios puso la iglesia. Repito entonces, tener un padre espiritual no significa ir una hora a la semana a la iglesia, sino caminar juntos, persiguiendo los propósitos de Dios, cuidándonos el uno al otro, sacando adelante la iglesia. Cuando el Señor nos permitió hace más de 30 años acercar una relación más íntima con el apóstol Efraín Avelar y verlo a él como padre espiritual, luego de haber pasado un tiempo caminando juntos, yendo a misiones y haciendo algunos proyectos, y luego retomando o incursionando en una visión más en común y caminando juntos. No fue que por televisión yo lo viera, lo admirara y dijera, él es mi padre espiritual, pero nunca hubiera hablado con él, ¿verdad? O nunca pasara tiempo con él, ¿verdad? O nunca nos pusiéramos de acuerdo para hacer algo juntos, de acuerdo a la visión de Dios y que transformara mi vida. La relación con él como pastor transformó mi vida, transformó el ministerio, transformó mi matrimonio y mi familia. Un padre no se busca porque es una estrella, sino por la bendición en la relación de la paternidad divina. Cuando tú naciste, algunos podrían pensar, bueno, ¿cómo no nos dieron el chance a nosotros de escoger? Porque a nadie se le dio el chance de escoger hijo de quién ser, ¿verdad? Porque si en algún momento de tensión o dificultad con el papá o con la mamá, pues dieran el chance y usted hubiera escogido el mismo papá, no, si hubiera sabido, no nazco de ella, ¿va? Hubiera sabido, no nazco de él, ¿va? Pero uno no puede escoger. Igualmente en lo espiritual, no es por lo que uno puede escoger, porque no es de voluntad de carne, no es voluntad de varón. No se trata de que escojas pastor, de que escojas padre, sino que nazcas del Espíritu. Si no nace del Espíritu, aunque me escojas, pues, si no nace por la voluntad del Padre Celestial, no se podrá dar lo que Dios quiere que se dé. ¿Qué significa ser un padre espiritual? Eso lo vamos a dejar para dentro de 8 días. Si te atreves a venir a escuchar la otra parte. Por hoy te dejo con eso en la mente para que te vayas a pensar, a reflexionar y a empapar tu corazón de la verdad de la palabra de Dios. Amén. Amén. Bueno, gloria a Dios. Nos da mucho gusto de verles. Dios te bendiga.
Ponte de pie, miren quién está con nosotros. Cindy, ponla de pie, por favor. Y ya viene con su bebé. Dios te bendiga. Ella es parte de la familia, aunque se fue a vivir a los Estados Unidos, de vez en cuando viene y siempre nos visita. Dios te bendiga, hija. Qué gusto de tenerte aquí. Y así a cada uno de los que han llegado hoy, que está hablando Dios a tu vida para firmarte en la iglesia. Que te ha estado hablando el Señor para poder ubicarte en línea con lo que el Espíritu Santo está diciendo. En primer lugar, tu relación con Dios. Si no puedes decir todavía Abba Padre, si no puedes tener una relación personal con Dios, sino que lo has visto a la distancia, lo ves a la distancia. Mi hermano, antes que te vayas, yo sé que... ¿Cómo está Mardo? No he visto a Mardoqueo. ¿Está bien? Ahí me lo saludas. Sí, es dificultoso a veces tener esa relación porque se ve a Dios muy distante o se le ve a Dios más como Señor y Rey que como Padre. Yo te invito para que esta mañana tú abras tu corazón a Jesucristo como Padre eterno. Si todavía no conoces al Señor como tu Salvador, como tu Señor, pero especialmente como Padre, yo te invito para que hoy abras tu corazón y que dejes entrar al Padre Celestial en tu vida.